En este vídeo vamos a resolver en detalle el examen de EBAU de la Comunidad de Madrid de Física de 2020 septiembre, la opción A. Los 5 problemas correspondientes a cada uno de los bloques, gravitación, ondas, electromagnetismo, óptica y física moderna. Comenzamos por el primer ejercicio de gravitación. En él se nos habla de un satélite de Júpiter, Calisto, que posee una densidad de 1,83 gramos por centímetro cúbico y nos dan también su radio. Estos son los datos que nos dan sobre él. Calisto lo vamos a poner como subíndice como una C. Así que la densidad es de 1,83 gramos por centímetro cúbico, que lo primero de todo que vamos a hacer va a ser convertirlo a sistema internacional. En gramos arriba pondremos gramos abajo y los querremos convertir a kilogramos. Los centímetros cúbicos que están abajo subirán arriba, los querremos convertir a metros cúbicos. Ponemos un 1 sobre la unidad mayor y sabemos que un kilo son 1000 gramos, mientras que un metro cúbico, cada escalón que damos en la escala de volúmenes es un factor 10 a la 3. En este caso son 2 escalones. Un metro cúbico son 1.010 a la 6 centímetros cúbicos. O sea que si un centímetro cúbico el material del que está hecho Calisto en término medio pesa 1,83 gramos, un metro cúbico va a pesar 1830 kilogramos. Que tiene más o menos sentido porque son densidades parecidas, un poco menores a las que puede haber en la Tierra. El radio de Calisto lo ponemos en metros multiplicando por 10 a la 3, esto sería 2,41 por 10 a la 3, nos queda 2,41 por 10 a la 6 metros. Y el último dato que nos dan es que gira alrededor de Júpiter cada 16,89 días, o sea, nos están dando el periodo de revolución alrededor de Júpiter. 16,89 días. Bueno, pues cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 3600 segundos. Esto nos da, pasándolo a segundos, 1,4593 por 10 a la 6 segundos. Probablemente no hacía falta coger tantísimos decimales para la precisión que queremos, pero bueno. Bien, ¿qué nos piden? Calcular la masa del satélite, apartado A, la masa de Calisto y la aceleración de la gravedad en su superficie. Bien, tengamos en cuenta cuál es la situación. La situación es que Calisto está orbitando en torno a Júpiter, que es este cuerpo mayor. Bien, si nos da la densidad, para sacar la masa únicamente necesitamos el volumen. El volumen, sabiendo que se trata de un cuerpo esférico, de hecho nos hablan claramente de un radio aquí, pues hay que aplicar la fórmula del volumen de la esfera. La masa de Calisto va a ser la densidad de Calisto por su volumen, o sea, esta densidad por 4/3 de pi por el radio de Calisto al cubo. La densidad era 1830, esto multiplicado por 4/3 por pi y por 2,41 por 10 a la 6, todo esto al cubo, nos da 1,07 por 10 a la 23 kilos. Algo unas 50 veces inferior a la masa de la Tierra. Pero bueno, el orden de magnitud ya pinta más o menos relativamente bien. O sea, está en el rango de lo que cabría esperar para un satélite que, como nos dice aquí, es de los mayores, de los que tiene mayor masa del sistema solar. Bueno, ahora nos hablan de la gravedad en su superficie. Bueno, la fórmula de la gravedad superficial viene dada por la constante de Newton, que nos la dan como dato, por la masa del planeta, o en este caso del satélite, la masa de Calisto,
partido por su radio al cuadrado, que coincide con el valor del campo gravitatorio en su superficie. Y esto es 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 1,07 por 10 a la 23, que es el dato de la masa que acabábamos de obtener, y todo dividido por 2,41 por 10 a la 6 elevado al cuadrado, y esto nos da 1,23 metros por segundo al cuadrado. Pues 8 veces menos que en la Tierra. Como no nos, en principio, siendo puristas, la aceleración es un vector, habría que indicar que va hacia adentro. La manera de hacer esto sería decir que la gravedad superficial es menos, indicando que va hacia adentro, 1,23 en la dirección del vector unitario radial metros por segundo al cuadrado. Pero vamos, nos podemos entender todos así y es lo que nos van a pedir. En el apartado B se nos pide calcular la energía cinética y la energía mecánica de Calisto en su órbita circular. Bien, aquí hay varias maneras de proceder. Lo que está claro es que nos falta un dato crucial, que es el radio de la órbita. Para ello, ¿qué tenemos? Bueno, para poder obtener, siempre que se trata de una órbita circular, tenemos estas tres fórmulas. La velocidad orbital viene dada como la raíz de la constante de Newton por la masa del cuerpo central partido del radio de la órbita. También tenemos que esta velocidad es la longitud de la circunferencia que describe partido por el periodo, y juntando ambas nos sale la tercera ley de Kepler para las órbitas circulares. En este caso, puesto que nos dan el periodo y nos dan la masa de Júpiter aquí en los datos, está claro que vamos a tener que usar la tercera ley de Kepler. Si de aquí despejamos el radio, ¿qué nos queda? El radio de la órbita nos va a quedar que es la raíz cúbica. Pasamos g por m al otro lado multiplicando, 4pi cuadrado dividiendo. Esta masa grande es la masa de Júpiter. Y sustituyendo datos, ¿qué nos queda? Pues nos queda, vamos a ver, la raíz cúbica de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado partido de kilo al cuadrado, que es la constante de Newton. La masa de Júpiter nos la dan aquí, 1,9 por 10 a la 27. Y el periodo lo teníamos aquí, 1,4593 por 10 a la 6. Elevado al cuadrado, todo dentro de la raíz cúbica, y aquí partido por 4pi cuadrado. El resultado de esto es que el radio de la órbita es 1,898 por 10 a la 9 metros, aproximadamente, pues eso, 1.900.000 kilómetros. Pues sería 6 veces más que la distancia aproximadamente, bueno, quizá 5 o 6 veces más que la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora ya podríamos sacar la velocidad. Fijémonos que sin sacar R no podemos sacar la velocidad que iría en la energía cinética de ninguna de las maneras, porque en cualquiera de las dos fórmulas de la velocidad orbital aparece el radio de la órbita. Bueno, pues ahora, para sacar la energía cinética, pues va a ser un medio de la masa pues se está moviendo, de la masa en este caso de Calisto, por la velocidad orbital al cuadrado, y esto nos quedaría un medio de bueno, ya no voy a poner subíndices, la masa de Calisto, la velocidad al cuadrado, el cuadrado se va con esta raíz, y me queda g por la masa de Júpiter, da igual, vamos a especificarlo para que no haya dudas, partido por el radio de la órbita. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, pues esto nos da un medio por la masa de Calisto, nos había salido en el apartado A 1,07 por 10 a la 23, el valor de g era 6,67
por 10 a la menos 11, aquí no nos va a caber bien, y el valor de la masa de Júpiter lo teníamos aquí arriba, 1,9 por 10 a la 27 kilos. Y todo esto dividido por el radio de la órbita que acabamos de hallar, 1,898 por 10 a la 9 metros, y nos da 3,57 por 10 a la 30 julios. Es un valor descomunal porque se trata de la energía cinética de un cuerpo que se mueve muy rápido y que tiene una enorme masa. Ahora, para la energía mecánica, pues podemos directamente, para la energía mecánica siempre podemos usar que es cinética más potencial, y entonces habría que sumarle a esto el término de la energía potencial, que es menos G por M, masa de Júpiter por la masa de Calisto dividido entre el radio de la órbita. Pero bueno, recordamos siempre que, fijémonos que salvo este factor 1/2 y salvo el signo, la energía cinética y la energía potencial tienen una expresión muy similar. De forma que la energía mecánica coincide con la energía potencial partido por 2, o directamente con la energía cinética cambiada de signo. Si no, se puede comprobar cualquiera de estas relaciones sustituyendo a pelo. Pero bueno, vale la pena tener presente estas relaciones, que solo son válidas en órbitas circulares, de forma que ahora el cálculo es tan rápido como cambiar el signo a nuestro resultado anterior. La energía mecánica en cualquier órbita cerrada, recordemos que siempre tiene un signo negativo, por cuanto un cuerpo que consigue llegar al infinito, según nuestro criterio de energías, tiene energía cero y tiene mayor energía que cualquier cuerpo que está atrapado en un campo gravitatorio. El segundo ejercicio de la opción A es un ejercicio clásico del apartado de ondas sonoras. En él se nos dice que un violín emite ondas sonoras con una potencia de 5 por 10 a la menos 3 vatios, y nos dan también la frecuencia de la nota que está tocando. La frecuencia del sonido es de 698 hercios. Como datos tenemos la velocidad del sonido en el aire de 340 metros por segundo, la velocidad de propagación, y nos dan, como habitualmente, el valor de la intensidad umbral. Y nos dicen en el apartado A que indiquemos razonadamente si la onda es longitudinal o transversal y obtengamos su longitud de onda. Bueno, las ondas sonoras son longitudinales. Longitudinales. La gran mayoría de ondas que solemos considerar, como por ejemplo las ondas en una cuerda, son transversales porque no coinciden las direcciones de propagación y de oscilación, sino que son perpendiculares. Pero aquí, en este caso, las direcciones de propagación y de oscilación, o en este caso, en lugar de oscilación, podríamos decir de perturbación, aquella en la que está cambiando una magnitud física, en este caso físicamente correspondería a una variación de la presión en el medio, son la misma. O sea, recordemos las ondas sonoras longitudinales porque direcciones de propagación y oscilación, o de propagación y perturbación en la cantidad concreta, son la misma. Transversales si ambas direcciones son perpendiculares. Bueno, puesto que tenemos la velocidad de propagación, esta velocidad del sonido va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces tenemos dos cantidades. Despejar la longitud de onda es muy sencillo.
340 metros por segundo dividido por 698 hercios. Como estamos usando sistema internacional, el resultado nos va a dar también en sistema internacional 4,87 por 10 a la menos 1 metros, o sea, unos 48,7 centímetros de longitud de onda. Bien, y en el apartado B se nos pide calcular el nivel de intensidad sonora, lo que solemos llamar beta, que percibe un oyente situado a 20 metros, generado por 15 violines de una orquesta tocando al unísono. O sea que tenemos 15 violines que vamos a asumir en la misma posición espacial. La distancia a cualquiera de ellos es de 20 metros y se nos pide calcular beta. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la potencia. Y cuando tenemos varias fuentes, lo que debemos sumar son las intensidades. O directamente, como están en el mismo punto, es decir, como están, el valor de R es el mismo para todos ellos, podríamos sumar directamente las potencias, que es lo que vamos a hacer. O sea, la potencia total, en este caso, va a ser 5 por 10 a la menos 3 vatios multiplicada por 15. En general, si estuvieran en puntos distintos los violines, lo que deberíamos sumar serían las intensidades. Bueno, en este caso nos queda que la potencia total, considerando los 15 violines como una única fuente, es de 7,5 por 10 a la menor 2 vatios, y entonces la intensidad total producida por todos ellos a una distancia de 20 metros, según la fórmula habitual, pues obtenemos, sustituyendo, potencia partido por superficie, la superficie de una esfera por tratarse de un frente homogéneo en 3 dimensiones. Y esto nos da aproximadamente 1,492 por 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. Una vez que hemos sacado la intensidad, entonces podemos sacar el nivel de intensidad sonora. O sea, siempre recordemos de la potencia para sacar el nivel de intensidad sonora, siempre hay que pasar por la intensidad, tanto en un sentido como en el otro. Bueno, pues, beta es 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad partido de la intensidad umbral, y esto es 10 por el logaritmo de 1,492 por 10 a la menos 5, que era la intensidad que habíamos obtenido, partido de la intensidad umbral, que como nos la daban es 10 a la menos 12. De todas formas es un valor que aunque nos lo dieran, pues probablemente ya habremos memorizado. Y el resultado es de 71,7 decibelios. Este es el nivel de intensidad sonora con el que vamos a escuchar 15 violines a una distancia de 20 metros si tienen una potencia individual como esta de aquí. El tercer ejercicio de esta opción es un ejercicio clásico de distribución de cargas eléctricas puntuales, donde hay que hallar tanto el potencial eléctrico, que es normalmente la parte fácil por tratarse de un valor numérico, y el campo eléctrico, que es más complicado porque hay que calcular, ya no es una magnitud escalar, sino que es vectorial y por tanto tiene varias coordenadas. Hay que sumar vectores y o bien descomponiendo o bien usando la definición vectorial de campo eléctrico. Bien, vamos allá. Es un ejercicio un poquito largo, pero que no reviste mayor complicación. Se nos dice que hay dos cargas eléctricas puntuales. Nosotros las podríamos llamar normalmente a las cargas que crean en el campo, las escribimos en mayúscula, y así lo vamos a hacer en lo siguiente.
pero bueno, podríamos mantener la notación original si eso crease problemas. Bueno, tenemos aquí los ejes X e Y y tenemos una primera carga situada en el punto menos 4, 0 en centímetros, por tanto menos 0.04 y 0, pasamos ya todo a metros. Esta primera carga es de 5 nanocoulombios, por tanto 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Y hay una segunda carga en el punto simétrico, en el 0.040, que es igual pero de signo opuesto. Menos 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Muy bien. En el apartado A se nos pide calcular tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas. Bueno, vamos a usar la definición vectorial del campo eléctrico producida por cualquiera de las cargas. K, la constante de Coulomb por la carga que produce el campo, partido por la distancia entre el punto de producción del campo y el punto donde se mide al cubo, y por el vector posición, que es el que va de la carga que produce el campo a allí donde se mide. En el caso de la carga A, el vector R sub A va a ir de la carga que lo produce al punto donde mido, y R sub B del mismo modo va hacia acá. Podemos ver claramente que el vector R sub A es el vector que va a 0.04 hacia la derecha, esto en metros, y el vector R sub B es el que va a 0.04 hacia la izquierda. Tanto, el módulo de cualquiera de estos dos vectores, claramente esas distancias en módulo van a ser de 0,04 metros. Bueno, para el potencial la cosa es más sencilla, no hay que usar vectores, es simplemente K por Q partido por la distancia, y hay que sumar los campos y los potenciales que crean las dos cargas presentes aquí. Vamos a comenzar con el potencial en el 0, 0. El potencial en el 0, 0 es la suma del que crea la carga A y del que crea la carga B. O sea, K por, podemos sacar factor común, Q sub A partido de R sub A más Q sub B partido de R sub B. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las dos cargas son iguales y de signo opuesto, las dos distancias son iguales, y ya se ve claro que se va a anular el potencial. Si uno no lo ve, pues simplemente sustituye datos y lo ve muy claro. La primera carga es 5 por 10 a la menos 9 partido de 0,04, y ahora tiene que sumarle a esto menos 5 por 10 a la menos 9, el signo es muy importante, partido de 0,04, y efectivamente esto queda 0 voltios, algo que se podía ver directamente, se podía argumentar por simetría. En cambio, en cuanto al campo eléctrico, el campo eléctrico en el 0, 0 va a ser el campo que cree A más el campo que cree la carga B. Sacando factor común, pues de nuevo, ¿qué tendríamos? Tendríamos K. Si a estas dos distancias que son iguales las llamamos R, por ejemplo, pues el R cubo saldría también factor común, y entonces ¿qué tendríamos? Q sub A por el vector R sub A más Q sub B por R sub B. Bueno, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Pues nos queda 9 por 10 a la 9 partido de 0,04 al cubo, y aquí dos términos que van a ser iguales porque la carga es 5 por 10 a la menos 9. El vector R sub A lo teníamos aquí, 0,04, 0. Y ahora tenemos carga B menos 5 por 10 a la menos 9, y esto multiplicado por el menos 0.04, 0. Menos y menos me va a dar aquí más, con lo cual son dos términos iguales que se van a sumar. Al final del día, ¿esto que nos queda?
Bueno, pues nos queda el vector 56.250 en las x, 0. O sea que es el 56.250 en la dirección y expresado en newtons partido por Coulomb. Podríamos haber razonado directamente por simetría, o sea, ver que, vamos a ver, aquí hay una carga que es positiva, aquí hay una carga que es negativa. ¿El campo eléctrico hacia dónde va? Para saber para dónde va el campo eléctrico yo me tengo que imaginar, puesto que es la fuerza que experimenta una unidad de carga positiva, que pongo en el lugar donde mido el campo, o sea, aquí en el origen, una carga positiva. Si yo esto lo hago, el campo eléctrico que genera la carga A claramente va a ir hacia la derecha, porque tiende a repeler esta carga, y el campo que genera la carga B también va a ir a la derecha y por simetría va a ser igual, que es lo que pasa aquí. Y bueno, bastaría simplemente en ese caso, al ver que los dos son iguales, puedo sumar directamente módulos. O sea, para sumar vectores siempre hay que sumarlos como vectores, salvo que sean paralelos, que en ese caso puedo, si tienen el mismo sentido y dirección, sumar módulos directamente, y si tienen sentidos contrarios puedo restar los módulos. Bueno, al final me debería quedar de un modo u otro esta expresión. Vamos ahora con, todo esto era el apartado A, vamos a ir ahora con el apartado B. En este caso tengo que hacer lo mismo, pero ahora se me pide calcular en el punto 0,3 centímetros. Aquí es muy recomendable, por el amor de Dios, hacer un dibujo diferente. O sea, intentar en el mismo dibujo de arriba juntar más flechas, más dos apartados, es un completo error. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues vamos a tener la misma situación. Teníamos aquí la carga A, ya no vamos a poner todos los datos de antes, aquí la carga B, y ahora el punto donde yo quiero medir es este punto de aquí. Ese punto P es el 0,0.03 en metros. Bueno, lo podría hacer así, siguiendo la definición vectorial, teniendo en cuenta que en este caso el vector R sub A sería este, el vector R sub B sería este. En cada caso, el que sale de la carga que crea el campo hasta el punto donde mido el campo, pues R sub A es claramente el vector que va 0,04 hacia la derecha y 0,03 hacia arriba, y R sub B es igual al que va 0,04 hacia la izquierda y también 0,03 hacia arriba. En ambos casos, haciendo el módulo, bueno, es evidente por Pitágoras que si estos son 4 centímetros y estos son 3, la diagonal van a ser 5 centímetros, pero si no, haciendo el módulo como la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado, nos queda que RA y RB en módulo, estas distancias son de 0,05 metros. Bueno, y entonces sería sustituir aquí y directamente me daría el campo y sustituir en el potencial, cambiando los valores de RA y RB, y me daría el potencial. Bueno, de nuevo el potencial es evidente que por simetría va a ser 0, como en cualquier punto del eje Y. ¿Por qué? Porque RA es igual a R sub B y Q sub A es menos Q sub B. Entonces, estos dos términos necesariamente se van a cancelar. O sea que por simetría ya puedo decir que el potencial en el punto P, en el punto 0,0.03, es de 0 voltios. Ahora, para el campo eléctrico, por hacerlo un pelín diferente, lo vamos a hacer descomponiendo. Bueno, si yo pongo aquí en el punto P una carga positiva para ver hacia dónde se iría, veo que, puesto que aquí la carga A es positiva y esta es negativa, ¿qué tengo? Bueno, pues el campo A va a ir en esta dirección, tratando de repeler la hipotética carga positiva que pusiera en el punto P, mientras que el campo que crea B, ¿en qué dirección va a ir? Bueno, va a ir en esta otra dirección. Aquí no lo he dibujado claramente bien, pero los dos son simétricos. O sea, la situación, ¿cuál es?
Bueno, pues la situación sería algo así. E sub A y E sub B. Bueno, ¿qué veo? Veo por simetría, claramente, que voy a tener. Voy a tener que las componentes Y se cancelan. Tanto tira esta para arriba como tira esta para abajo. Por lo tanto, la componente Y del campo ya puedo intuir que es 0. Y además que sé que las dos componentes horizontales van a ser iguales por simetría. ¿Por qué? Porque estas distancias son iguales y las cargas en valor absoluto valen lo mismo. Por tanto, la componente X, que sería la componente X de la carga A y la componente X de la carga B, va a ser lo mismo que sumar dos veces la componente X de la carga A. Y la componente X, si yo tengo que descomponer y este ángulo es alfa, pues va a ser que va a ser dos veces el módulo del campo por el coseno de ese ángulo. Y ese ángulo va a ser el mismo que este de aquí. Y el coseno de este ángulo, si esto mide, fijémonos, a 0.04, esta altura de aquí a aquí, 0.03, y la hipotenusa es 0.05, el coseno, ¿qué va a ser? Bueno, pues el coseno de alfa es claramente cateto contiguo, 0.04 entre hipotenusa, 0.05, o sea que es 4/5. Muy bien. Bueno, pues el módulo del campo, ¿cuánto es? Bueno, el módulo del campo es la constante de Coulomb por la carga en valor absoluto partido del cuadrado de la distancia. Fijémonos aquí en esta expresión, el módulo de R vector es R partido R al cubo nos queda R al cuadrado, que es la expresión habitual. Bueno, pues, ¿qué nos va a quedar esto? Pues nos queda de aquí, bueno, aquí está muy apretado, vamos a continuar en otro punto, aquí, pues tenemos 2 por la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, partido, primero queda el valor de la carga, en valor absoluto 5 por 10 a la menos 9, y esto partido de la distancia al cuadrado, y la distancia hemos dicho que era 0,05. Esto se va con esto de aquí, hay que multiplicarlo por el valor del coseno, que era 4/5, o bien 0.04 partido de 0.05, que es lo mismo, y esto nos queda que es 28.800 newtons por coulombio. O sea, que la componente Y es 0, la componente X van las dos hacia la derecha y tiene la suma de ambas este valor. Por tanto, el campo eléctrico final es 28.800 en la dirección horizontal positiva newtons por coulombio en el punto 0,3 centímetros. El cuarto ejercicio de óptica física nos presenta la siguiente situación. Tenemos un prisma de un cierto material inmerso en el aire, donde incide un rayo perpendicularmente a esta superficie de aquí. Bueno, lo primero que debemos saber es que si un rayo incide perpendicularmente a una superficie, continúa recto propagándose en el otro medio. La razón de esto es la ley de Snell de la refracción, que es la clave de toda la óptica física. Claramente, si el ángulo de incidencia alfa 1 es 0, porque el ángulo es con respecto a la normal a la superficie, el seno de 0 es 0, todo el lado de la izquierda es 0, por tanto todo el lado de la derecha debe ser 0, y eso implica que seno de alfa 2 es 0 y por tanto alfa 2 es 0 también. Esto significa que continúa recto. Muy bien. ¿Y qué se nos dice? Bueno, pues se nos da aquí una cierta geometría, este ángulo es de 30 grados, esta longitud de 5 centímetros,
y se nos pide calcular el tiempo que tarda el rayo en alcanzar la cara B y el ángulo de emergencia al aire a través de dicha cara, suponiendo que el índice de refracción de este material es 1,5. O sea que ahora yo lo que voy a tener aquí es una cierta, en este punto, una normal, ¿no?, que forma aquí esto 90 grados, y yo quiero saber el ángulo con el que emerjo. Aquí. Muy bien. Bueno, lo primero, si yo quiero calcular el tiempo que tarda el rayo en alcanzar la cara B, ¿el tiempo qué va a ser? Bueno, pues sé que la velocidad de propagación va a ser el espacio que yo tenga que recorrer, que aquí lo vamos a llamar pues X, esta distancia entre este punto y esto, partido por el tiempo. Y por tanto el tiempo va a ser la distancia que haya que recorrer partido de la velocidad. Para hallar la velocidad, bueno, pues lo único que tengo que saber es, ya que sé el índice de refracción, y el índice de refracción por definición es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que siempre es superior a la del medio, partido por la velocidad de propagación en el medio, y por tanto, despejando, tenemos este dato, nos lo dan, el de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido entre 1,5 nos da 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora debo sacar la segunda parte, cuánto vale esa longitud, y esto es pura trigonometría, o sea, lo que tengo es este triángulo de aquí, con vértice aquí, aquí y aquí, donde esto vale 30 grados, esto vale 0,05 metros, y yo debo sacar este lado X. Bueno, ¿qué tengo? Tengo el cateto, si tomamos este ángulo de aquí, 30 grados, y este es el recto. Tengo el cateto contiguo, que es 0,05 metros, y quiero saber el cateto opuesto. Por tanto, la razón trigonométrica que voy a usar es la tangente. La tangente de 30 grados va a ser el cateto opuesto partido del contiguo, y esto quiere decir que el valor de X es 0,05 por la tangente de 30 grados. O sea, 0,0289 metros. Bueno, una vez que tengo X y tengo V, pues ya nos vamos aquí. El tiempo es X entre V. Esto es 0,0289 en metros partido de 2 por 10 a la 8 metros por segundo, y el tiempo en segundos nos queda, claro, un tiempo ridículamente pequeño, porque es que es la luz atravesando un prisma muy fino, y la luz es rapidísima, básicamente tarda muy poco más de llegar, muy poco más de un segundo en llegar de la Tierra a la Luna, o sea, muy rápido, un tiempo del orden de 10 a la menos 10 segundos. Muy bien, para hallar el ángulo de incidencia, bueno, pues es fácil, de nuevo, o sea, hay que decir, con respecto a la normal, yo tengo que ver cuánto vale este, bueno, pues este ángulo de aquí, ¿no?, que sería alfa 1, y bueno, claramente si esto es 90 y esto es 30, para que los ángulos del triángulo sumen 180, esto debe valer 60 grados, y entonces alfa 1, como entre los dos forman un recto, tiene que ser 30 grados. Por tanto, de acuerdo con la ley de Snell, voy desde el vidrio hacia el aire, que aquí nos dicen, por si acaso hiciera falta una explicación, que el índice de refracción se considera 1, como si la luz se propagase en el vacío. Bueno, pues N1 en este caso va a ser el índice del vidrio, 1,5 por el seno del ángulo de incidencia, que hemos dicho que era 30 grados, y esto igual a N2, que sería 1 por el seno del ángulo de salida. Esto de aquí, el seno de 30 grados es 0,5, o sea que esto nos da 0,75, y nos queda que alfa 2 va a ser el arcoseno, o lo podemos poner así, de 0,75,
y esto nos da 48,59 grados. En el apartado B, lo que se nos pregunta es si, en el caso en que el índice de refracción de este prisma no fuera de 1,5, en cuyo caso ya hemos visto que el rayo emerge formando un ángulo con la normal como este de aquí, 48,59 grados. Si ese índice de refracción fuera de 2,5, correspondiente por ejemplo a un diamante, en ese caso va a emerger el rayo. Bueno, lo que se nos está preguntando básicamente es si el ángulo de impacto, el ángulo de incidencia, es mayor que el ángulo límite para la interfaz entre el diamante y el aire. Lo podemos hacer calculando ese ángulo límite o directamente tratando de calcular el ángulo de emergencia con la ley de Snell. Bueno, para el caso del ángulo límite, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el índice del que partimos por el seno del ángulo límite correspondería al ángulo de salida, al índice de refracción del medio de salida, que es el aire, por el seno de 90 grados. O sea, el ángulo límite es cuando yo incido de forma que el rayo sale paralelo a la superficie, es decir, formando 90 grados con la normal. En ese caso, todo esto de aquí es 1, el seno de 90 es 1, y el ángulo límite que nos quedaría el arcoseno de 1 partido por 2,5, que esto es 23,58 grados. Puesto que el ángulo de incidencia es de 30 grados y es mayor que el límite, cuando el ángulo de incidencia es mayor que el límite, no hay refracción, hay directamente reflexión total, o sea, el rayo no va a emerger por la cara B. Lo podríamos haber visto de otro modo. Lo plantearíamos como 2,5 por el seno del ángulo de incidencia, que sería 30 grados, es igual a el ángulo de salida, el índice, de salida por el seno del ángulo de salida. Esto de aquí nos da 1,25 y por tanto alfa 2 sería el arcoseno de 1,25, que no existe, ya que el arcoseno es una función que debe tomar como argumentos entre -1 y 1, porque el seno nunca puede valer más de estos valores, así que no existiría, y eso me estaría indicando que no emerge por la cara B. Y como último problema de esta opción correspondiente al bloque de física moderna, nos encontramos un problema de desintegración radiactiva. Se nos dice que para obtener imágenes del corazón se utiliza el isótopo talio 201, este sería el número másico, que emite rayos gamma, es decir, radiación electromagnética de alta frecuencia, tras su desintegración, con un periodo de semidesintegración de 3,04 días. Bueno, este es el primer dato, periodo de semidesintegración, T1 medio es igual a 3,04 días. Yo lo quiero expresar en sistema internacional. Cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 3.600 segundos. Bueno, pues ya lo tengo expresado en segundos, es 262.656 segundos. Muy bien. Dice, para una correcta visualización de los tejidos cardíacos se recomienda inyectar una dosis con una actividad de 0,9 megabecquerels por cada kilo. Y nos están diciendo que en el apartado A, que vamos a considerar un paciente de 75 kilos y tenemos que indicar qué masa en gramos de este isótopo
debemos suministrar, así como la constante de desintegración radiactiva, lambda. Bueno, la constante de desintegración es simplemente por pura definición, va como el inverso del tiempo. Cuando se trata de la vida media es directamente el inverso, cuando se trata del periodo de semidesintegración hay un factor logaritmo neperiano de 2. Bueno, logaritmo de 2 entre 262.656, esto nos queda 2,639 por 10 a la menos 6, y puesto que es el inverso de un tiempo, va en segundos a la menos 1. En cuanto a la segunda parte, la masa, bueno, tenemos un paciente de 75 kilos y estamos hablando de la actividad que debería tener la muestra radiactiva inoculada por cantidad de masa. Por tanto, la actividad total, si para cada kilo suministramos 0,9 megabecquerels, pues será 75 veces mayor, puesto como un factor de... Lo podríamos poner como un factor de conversión, pero bueno, no hace falta, directamente multiplicamos. Esto sería 75 por 0,9, el mega es 10 a la 6, es 1.000.000. Bueno, pues nos queda 6,75 por 10 a la 7 becquerels. Bueno, y ahora yo tengo que calcular la masa. La masa la puedo obtener a partir del número de núcleos. ¿Por qué? Porque el número de núcleos va a ser igual básicamente al número de moles de la muestra, que no es otra cosa sino la masa ya directamente en gramos. O sea, esto va en gramos partido por la masa atómica. Si esta nos la dan en UMAS, o sea en gramos por mol, pues esta combinación M entre M mayúscula es el número de moles, y el número de núcleos es el número de moles por el número de Avogadro, que es el número de, en este caso, núcleos que hay en cada mol. Bueno, pero aquí me faltan varias cosas. Yo tengo la masa atómica, yo tengo el número de Avogadro, ambos me lo dan como datos. Básicamente la masa atómica coincide en UMAS con el número másico, porque bueno, pues un protón básicamente igual que un neutrón tiene una masa aproximada de una UMA. Y bueno, el problema es que no sé el número de núcleos, pero el número de núcleos lo puedo saber porque está relacionado con la actividad de la muestra. La actividad de una muestra va a crecer cuantos más núcleos haya en ella. O sea, cuantos más núcleos hay, más se van a desintegrar. Y la constante de proporcionalidad entre ambas no es otra que la constante de desintegración. Esta actividad sabemos que es lambda por n. Por tanto, el camino a seguir está claro. O sea, yo saco de aquí, de esta expresión, el número de núcleos, pasando lambda dividiendo, lo sustituyo aquí y despejo la masa en gramos. O directamente juntando estas dos expresiones, ¿qué tengo? Pues tengo que la actividad es lambda por la masa expresada en gramos partido de la masa atómica por el número de Avogadro. O sea, despejando la masa que ya va en gramos, volvemos a incidir una vez más, es la actividad por la masa atómica partido de la constante de desintegración radiactiva y del número de Avogadro. Entendemos evidentemente que todo es para el instante inicial, en el momento en el que estamos inyectando la dosis. Bueno, pues sustituimos todos los datos que tenemos. Teníamos la actividad, la masa atómica expresada en UMAS de 201. Teníamos también la constante de desintegración radiactiva en unidades del sistema internacional y finalmente el número de Avogadro, que nos lo dan aquí, 6,02 por 10 a la 23, y esto nos queda pues 8,54 por 10 a la menos 9 gramos. Claro, tiene que ser una cantidad de un isótopo radiactivo tremendamente pequeña para que eso no desencadene otra serie de problemas en el organismo. En cuanto al apartado B, se nos pide calcular el tiempo necesario para que el nivel de actividad se reduzca a un 1% de la actividad inicial.
O sea, yo lo que quiero en el apartado B es que después de un tiempo t, la actividad sea un 1% de la inicial. O sea, dicho de otra manera, puesto que la actividad sigue la ley de desintegración radiactiva, A sub 0, la actividad inicial, por la exponencial de menos lambda por el tiempo, debe ser 0,01 por A sub 0. Vemos que el valor de la actividad inicial, aunque lo teníamos, no nos hace falta, se va. Y ahora tenemos que despejar. Para despejar de una exponencial debemos tomar logaritmos neperianos. Si lo tomamos en la izquierda nos queda menos lambda por t, y tomándolo en la derecha nos queda el logaritmo de 0,01. Por tanto, el tiempo va a ser menos el logaritmo de 0,01 partido de lambda, y esto es menos el logaritmo neperiano de 0,01 partido de 2,693, no, perdón, 639 por 10 a la menos 6, que lo teníamos aquí, y el resultado final de esto es 1,745 por 10 a la 6 segundos. Si trabajamos en sistema internacional, el resultado final siempre está en sistema internacional. Fijémonos que el periodo de semidesintegración es aquel en el que queda el 50% de la muestra. En este caso es 2,626 más o menos por 10 a la 5 segundos. Bueno, lo que está pasando aquí es que teníamos una actividad inicial. Esto sigue la curva habitual de una exponencial decreciente, hace así. Nosotros, bueno, nunca llegaría al 0 exactamente. Nosotros estamos interesados en este punto en el que queda tan solo un 1% de la muestra, o sea, 0,01 por A sub 0, y el periodo, el tiempo que corresponde a la mitad de la muestra es este de aquí, que es el periodo de semidesintegración. Claramente es menor que el tiempo que estamos buscando, pues ya vemos aquí unas 10 veces menor. Aquí no hemos hecho el dibujo ni mucho menos a escala, pero bueno, se ve que este resultado de aquí que hemos obtenido es consistente y que tiene sentido.